Hay un misterio muy poderoso cuando nosotros decidimos dejar la multitud y entrar a intimidad con Dios. Decidimos dejar el bullicio y deseamos entrar dentro del silencio. Hay personas que cuando Dios la mete en un silencio se desesperan, pero hay otras que están anhelando entrar al silencio de Dios, porque ellos saben que ese silencio tiene un lenguaje especial que cuando tú lo comprendes, deseas siempre vivir ahí, porque sabes que aún en medio del silencio Dios te está hablando. Hace falta personas que quieran entrar al secreto para poder escuchar una palabra clara y contundente para estos tiempos. Dice que Samuel ministraba en la presencia de Dios. Ministrar no es más que servir, pero el que sirve no se atiene a sus propios pensamientos, ni siquiera puede hacer lo que desee. El que sirve en la presencia de Dios es una persona que está limitada en acciones. Es una persona que solamente está aferrado a lo que él le está ministrando quiera hacer con él. Sabemos que Samuel fue dedicado desde su vientre a la presencia de Dios. Muchos de nosotros no. Muchos de nosotros fuimos arrebatados de lugares oscuros, pero aún así Dios tuvo misericordia, quiso intimar con nosotros y nos entregó su altar. Aunque muchos de nosotros a veces no queremos estar pegados del altar de Dios, preferimos estar pegados de las redes sociales, escuchando a alguien que dice hablar de parte de Dios, pero que sus palabras solamente son manipulación y fantasía. Creo que se necesitan hombres y mujeres que quieran entrar al secreto de Dios, porque el secreto de Dios trae desintoxicación. El ruido causa daño en los oídos, pero cuando tú te metes en el secreto, Dios empieza a agudizar cada uno de tus sentidos. Tus sentidos espirituales empiezan a crecer y no es la misma persona que sale la que entró, sino que sale una persona renovada y lista para hacer la voluntad de Dios por encima de lo que sea. El momento en que Samuel le tocó ministrar era un tiempo muy fuerte en Israel. A pesar de ser la ciudad de Dios, la Biblia dice que escaseaba la palabra y que no había visión con frecuencia. No porque Dios dejara de hablar, sino porque no había nadie con el oído en el cielo y la boca en la tierra. Muchas veces entendemos que se dejó de escuchar la verdadera profecía porque existen muchos estratagemas. Es porque hay personas que no han querido intimar, no han querido escuchar lo que realmente Dios quiere decir. Muchas veces solamente queremos escuchar ciertas cosas, pero no queremos escuchar el diálogo completo que Dios nos da. Los diálogos del Señor no son de manera instantánea, llevan tiempo, concentración y sacrificio. En ese tiempo quien estaba militando era Elí, un hombre que ya Dios había desechado junto con su familia. La ceguera espiritual estaba dentro de él. Elí había olvidado cuál era la forma en la que Dios se movía. Y mientras había un muchacho que servía con firmeza, había un líder que ya no comprendía ni sabía exteriorizar la voz de Dios. Y es que esto pasa mucho. Existe un Samuel que está listo para escuchar la voz de Dios, pero existe un Elí que ni siquiera le enseña cómo Dios habla, porque tiene ciertos prejuicios, y uno de ellos es soltar la posición que hace tiempo le quitaron. Creo que Elí es el ejemplo del líder que vas a tener a tu lado, que tiene un don maravilloso, pero que ya Dios desactivó para activarte a ti. Tienes que tomar su ejemplo, pero para no seguirlo. Porque hay ciertas personas que Dios la va a poner a tu lado para que tú nunca cometas los errores que ellos cometieron. Personas que Dios va a poner cerca de ti para que tú los observes, extraigan lo bueno que ellos tienen, pero para que tú no repitas el camino por el que ellos caminaron. Porque fue un camino liviano que nunca agradó a Dios. Dice que mientras él ministraba, antes que la lámpara de Dios se apagara, dice que él escuchó la voz de Dios. No sé qué tiempo tienes ministrando su presencia, pero déjame decirte que un día vas a escuchar su voz y ese día toda tu vida va a cambiar. El día que Dios te hable, el día que Dios plante una palabra en tu corazón, no serás el mismo,
No era el mismo Samuel el que había escuchado la voz de Dios. Y aunque en el principio no lo entendía, porque tal vez la instrucción que tuvo no fue tan fuerte como la necesitaba, prontamente ese Samuel iba a saber que Dios le estaba hablando. Cuando la voz lo llamó la primera vez, él fue delante del sacerdote y le dijo: estoy aquí. Pero el sacerdote dijo: yo no te estoy llamando. Y al parecer el sacerdote no entendía lo que estaba pasando. Un hombre que anteriormente escuchaba la voz de Dios, se le había olvidado la sutileza con la que Dios trataba con los hombres. Hay personas que han olvidado eso. Hay ministros que han olvidado la sutileza con la que Dios habla, porque se han alejado tanto del secreto de Dios, que solamente se están manejando con costumbres y simbologías, pero que no tienen ninguna esencia del cielo. Dice que la segunda vez la voz le habló, pero el texto especifica que todavía él no conocía la voz de Dios, pero eso no era un limitante para él seguir ministrando. Hay personas que se limitan porque no tienen el conocimiento necesario, porque no tienen los estudios necesarios. La Biblia dice que la misma unción nos va a enseñar. Si bien es cierto, tenemos que prepararnos, pero también es cierto que hay ciertos secretos espirituales que ningún hombre nos los puede dar, solamente el secreto de Dios. Cuando él fue delante de Elí, dice que Elí le dijo: espérate, porque estás teniendo una experiencia espiritual. Cuando la voz te vuelva a hablar, hay un código que tú vas a desatar. Habla, porque tu siervo oye. Y aquí me voy a detener, porque es que muchas veces queremos escuchar la voz de Dios, pero no queremos hacer su voluntad. El término habla es una persona que estará atenta para escuchar todo lo que Dios quiere decir. Y el término que tu siervo oye es una persona que está dejando todo su orgullo, está dejando todo su ser para que Dios trate con él siendo un siervo. Un siervo es una persona que no se gobierna, es una persona que tiene limitaciones, es un esclavo para el Señor, aunque esté libre para el mundo. Habla, porque tu siervo oye. Escuchar no es solamente parar el oído para poder recibir un mensaje. Escuchar significa obedecer. Escuchar significa que el mensaje que te transmitieron, tú lo vas a guardar con celo en tu corazón. Habla, que tu siervo oye. Desde ese momento, Samuel se estaba comprometiendo con la voz que le estaba hablando. Muchos de nosotros queremos entrar al secreto, pero no nos queremos comprometer con el secreto. Comprometerse con el secreto significa renunciar a tantas cosas, porque mientras otros están comiendo, tú vas a tener que pasar hambre por estar en el secreto. Mientras otros están durmiendo, tú estarás despierto hasta escuchar la voz de Dios. Mientras otros están caminando, tú tienes que quedarte tranquilo. Mientras otros están brillando, Dios te está preparando con raíces firmes para cuando llegue el turno de explotar el ministerio que puso en ti. No para que la gloria sea tuya, sino para que su nombre sea exaltado. Habla, que tu siervo oye. Es una persona que está totalmente comprometida, con pasión, una persona que renunció a su libertad para vivir plenamente pegado al altar. Dios le habla, pero me llama la atención que Dios no le dice: yo te llamé como profeta, sino que le empieza a declarar el secreto de Elí. Le empieza a decir que la condición de vida de él y de sus hijos llegó a la presencia de Dios, que fueron desechados y que su linaje jamás sería escogido para ser sacerdotes. Y yo me preguntaba, ¿por qué el Señor le dijo a Samuel la condición de Elí y no le declaró el llamado como anteriormente le hizo a otros líderes? Es que ciertos momentos Dios te va a enseñar el secreto de una persona, no para que tú lo divulgues, sino para que tú entiendas que tú no puedes caminar por el camino que Él caminó. Para que tú entiendas que cuando te estás comprometiendo con su presencia, también te estás comprometiendo a no cometer los errores que cometió el anterior líder que Él ya quitó para ponerte a ti. Así que ten mucho cuidado, porque el secreto no solamente te hará escuchar la voz de Dios, sino que también te dará estatutos en la forma en la que tienes que vivir. Dice que mientras Samuel caminó por la tierra, sus palabras nunca cayeron a tierra, y que Dios se les reveló en Silo y hablaba
con Él. Dios solamente necesitaba a un Samuel que pudiera estar en el secreto para revelarse. Dios está esperando que tú entres al secreto para revelársete a ti, para enseñarte cosas profundas que nadie conoce. Él le dijo a Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que todavía no han subido a tu mente. No es que Él no habla, es que Él necesita a alguien que entre al secreto.